La telenovela podría llamarse 1990, porque fue en ese año cuando Inglaterra, con todo el peso de su reinado futbolístico, llegaba hasta semifinales del Mundial de Italia. Esa vez lo eliminó Alemania. No se imaginaba que en ese mismo año iba a nacer un bebé que 28 años después lo volvería a eliminar. Bueno, en realidad no era un bebé, era un país. 1990 fue el año en el que Croacia proclamó su independencia de la antigua Yugoslavia, que en realidad era la segunda Yugoslavia. No somos locos, ya sabemos que el que ganó la Copa es Francia y no Croacia, pero no negarán que a Francia ya lo conoce todo el mundo, todos ya le han hecho 1000 homenajes y que la hazaña de Croacia es realmente digna de destacar. Resulta que hasta 1990 Croacia no existía como país independiente, estaba ahí, agrupado con otros 5 países distintos, que tampoco eran independientes, formando un gran país socialista. Para ponerlo más claro, como un papá bravo que no deja salir a los hijos a ninguna parte. Ese papá bravo se llama República Federativa Popular de Yugoslavia, pero como ese nombre era larguísimo y además ya antes de la Segunda Guerra Mundial había existido un reino de Yugoslavia, a este país se le decía simplemente la Segunda Yugoslavia. Esa Segunda Yugoslavia, con todos sus hijos, incluido Croacia, vivía aquí, en Europa, en medio de Austria, Hungría, Rumania, Grecia y otros más. Pero como pasa con todos los papás bravos y dominantes, los hijos se cansaron, empezaron las peleas y mientras unos, como Croacia, querían desprenderse del yugo paterno, otros, como Serbia y Montenegro, se querían quedar en casa con papá y además estaban decididos a dejar que ningún hijo se separara de la familia. En fin, en 1990 ya no hubo forma de detener el deseo independentista. Croacia se autoproclamó como un país autónomo, pero no fue tan fácil. El ejército yugoslavo y los países leales a él se enfrentaron con las fuerzas croatas y comenzó una guerra que duró años. Las cifras oficiales dicen que al menos 20.000 personas murieron en esos combates, 37.000 más fueron heridas, casi medio millón tuvo que huir del que era su hogar y desplazarse a sitios en donde el conflicto no los alcanzara. La guerra terminó en 1995, pero ya para esa época había corrido mucha sangre, toda una generación había quedado marcada. Para entonces, estos jóvenes eran unos niños, algunos de ellos ni siquiera habían nacido. Esa Croacia, que nació hace apenas 28 años, se convirtió en un país próspero y casi inmediatamente en una potencia deportiva. Apenas 3 años después de que terminara la guerra, ya estaban en su primer mundial, quedaron en tercer puesto y pusieron al goleador del torneo. Si eso ya era una hazaña increíble, lo de ahora es hacer historia. Los niños del país en guerra son el segundo mejor equipo del planeta. Desde Explicopedia nos unimos al grito de todos. ¡Felicidades, Francia! Pero no nos olvidemos del país que consiguió hacer su mejor mundial. Así que también decimos felicidades, Croacia vicecampeón.